Hola a todos, soy José Rivera, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica en las áreas de Estrategia, Dirección General y Empresas Familiares. Soy también miembro del Consejo Directivo del programa PYME-UC. Lo quiero invitar a conocer el mundo de los aspectos esenciales de la gestión de empresas y de los requisitos para poder formarse como un buen empresario y emprendedor. En la parte 2 concluimos que una de las características importantes para ser un buen empresario o emprendedor era tener conocimientos de dirección de empresas y por tanto formarse en dirección de empresas. En esta parte 3 vamos a revisar algunas buenas prácticas de dirección, comenzando con un conjunto de reflexiones para tener una empresa exitosa. Si uno pudiera señalar algunos temas o aspectos de los cuales preocuparse y que en definitiva han marcado la historia de empresas exitosas, podríamos decir que en primer lugar las empresas exitosas comienzan y se traducen en algo más que ser una buena idea. En segundo lugar, hay toda una dinámica que rodea a las organizaciones y al negocio que éstas realizan. Es la dinámica del entorno de los negocios. En tercer lugar, crecer no es lo mismo que engordar. Vamos a revisar las características de un buen proceso de crecimiento. Relacionado con lo anterior, el crecimiento es sano si es sustentable. Y finalmente, sin ventaja competitiva no hay éxito. Entenderemos qué es una ventaja competitiva, qué características se requiere para tenerla. Comencemos. Una buena empresa, una empresa exitosa es más que tener una idea. Y esto quedó demostrado en la parte 2 que desarrollamos. En la parte 2 dijimos, empresas exitosas son empresas que parten detectando necesidades, definiendo formas de abordarlas, comercializando la oferta, financiando las operaciones y organizando convivencia. Por tanto, no se trata solo de tener una buena idea, necesita desarrollarla, hacerla realidad. Y para ello, estos 4 aspectos que revisamos en la parte 2 son fundamentales. Hay 3 aspectos que una empresa exitosa tiene y que conviene tener en cuenta. Primero, tiene un futuro claro. Un futuro refleja la posición deseada, refleja el escenario de llegada. Una empresa sin futuro es una empresa que no tiene destino. Elija el futuro. Segundo, el elemento esencial son personas y personas con un trabajo organizado. Estructure la organización. En otras palabras, defina los encargos directivos. Un encargo es una función y responsabilidad que se le asigna a una persona para ser parte del futuro que se espera lograr. Estructure la organización, defina los encargos. Tercero, es un equipo humano vivo una empresa. Organiza la convivencia. No es solo repartir encargos y responsabilidades. Preocúpese de cómo esas interacciones entre las distintas personas con los encargos distintos permiten lograr el futuro que se desea. Define el futuro. Determina encargos, organice convivencia. Dijimos que detrás de una empresa exitosa siempre hay un profundo análisis de su entorno y un profundo entendimiento de la dinámica dentro de la cual se desarrolla su negocio. El diagrama que usted observa muestra el entorno de los negocios de una empresa. Un entorno que, como puede apreciar, está compuesto por distintos grupos de interés. Los círculos que usted ve se denominan grupos de interés, también se llaman stakeholders. Son grupos que determinan o afectan el resultado de una empresa. En el centro del diagrama, la empresa, su empresa. Existen 2 niveles dentro de este entorno. Un entorno más macro,
el que está en la zona oscura, se denomina también entorno remoto o lejano, y un entorno más cercano, más del diario vivir de la actividad empresarial. Mira las flechas, todas apuntan hacia la empresa. Esto significa que cualquiera de esos elementos puede afectar sus resultados. Sin embargo, la diferencia que determina la lejanía o cercanía del entorno es que la empresa puede responder fundamentalmente a los elementos del entorno cercano. De allí la doble punta de flecha referida a estos elementos del entorno cercano. Estos grupos de interés cambian, se transforman y por tanto la empresa requiere ir cambiando. Entienda su dinámica, construya permanentemente posiciones de su compañía que vayan capturando los cambios del entorno y, ¿por qué no?, transformando a través de su empresa su propio entorno. ¿Qué define un negocio? Equivocadamente muchas personas creen que el negocio lo define un producto, lo define un sector, lo define una oferta. Una forma de equivocarse en la definición es pensar que hablar de negocios es hablar de productos. He tomado una cita del profesor Peter Drucker, el padre del management moderno, para poder reflejar lo que en esencia constituye un negocio. El profesor Drucker dice: lo que nuestro negocio es no lo determina el productor, sino el consumidor. No lo define el nombre de la compañía, no lo definen sus estatutos, sino la necesidad que el consumidor, entiéndase el cliente, satisface cuando compra un producto o un servicio. Este sencillo párrafo le muestra que definir un negocio significa sintonizarse con la mente de su cliente, porque el negocio precisamente lo define un cliente. Por tanto, mire su empresa desde la perspectiva de la demanda, no de la oferta. Mírela desde los ojos del cliente. Salga de su empresa, párese en la acera del frente. Mírela desde los ojos del cliente y específicamente desde el punto de vista de la necesidad que está satisfaciendo con su negocio. Una buena forma de definirla, una correcta forma de definirla, es definir el negocio desde esta perspectiva. La perspectiva del consumidor, de la demanda, del cliente, de las necesidades. Definamos bien el negocio entonces. En esencia, si usted quiere definirlo de forma completa, hay que contestar 3 interrogantes fundamentales. ¿Qué necesidad satisface mi oferta? ¿En qué grupo se satisface dicha necesidad? ¿Y en qué requiero ser de excelencia para satisfacerla adecuadamente? El qué, necesidad, el a quién, qué cliente, y el cómo, siendo excelente en qué. Estas 3 preguntas le van a ayudar a definir su negocio. Respóndale y piense. Va a tener definido su negocio. Dele perspectiva al negocio. El negocio no es una definición estática. Es una definición que cambia en el tiempo. Cambia porque el entorno cambia, cambia porque usted quiere que cambie. En este sentido, la forma correcta de definir un negocio es separando lo que es el negocio hoy de lo que será el negocio futuro. 2 perspectivas de tiempo para la definición de su negocio. Pueden ser iguales o pueden ser distintas. No importa que sean iguales o distintas. Lo que importa es que si es distinta es porque es una definición suya que así sea. Y si son iguales, lo mismo, es una definición suya. Y que no sea, como el mismo profesor Drucker señala, la posición futura aquella que la marea de la economía y del mercado quiso para su empresa. Una vez definido el negocio actual y futuro, preocúpese de trazar el rumbo. Ese camino constituyen inversiones, constituyen directrices, focos estratégicos que le permiten pasar del hoy al futuro. Dele perspectiva a su negocio, proyéctelo. Una empresa es un ente vivo dentro de un entorno vivo.
hemos revisado un primer conjunto de conceptos para saber lo que es buenas prácticas de gestión. Dijimos en esta sección que hacer negocios es más que tener una idea. Requiere definir y detectar necesidades, comercializarlas, financiarlas y organizar la convivencia. En segundo lugar, dijimos que si usted tiene que especializarse en algo, especialícese en su cliente. En él está la base de una buena gestión. Está la base de la conformación de un negocio. La necesaria dinámica de la organización nos enseñó que una empresa es una organización viva, dentro de un entorno que está vivo, que está compuesto por diferentes fuerzas que cambian, que se transforman. Si el entorno cambia, cambiemos. Si el entorno no cambia, cambiemos igual. Hágalo cambiar. La gestión de empresas exitosa es una gestión fresca, que se transforma, que se renueva, no es estática. ¿Es importante para una empresa crecer? ¿Qué se requiere para crecer? En la siguiente sección hablaremos del crecimiento sustentable, sostenible y de las ventajas competitivas. Mi nombre es José Rivera, soy profesor de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y les quiero invitar al módulo Ser Empresario y la Gestión de Empresas. En este módulo vamos a abordar tres partes principales. En la primera revisaremos el empresario y el progreso social. En la segunda parte hablaremos de las características deseadas para ser un buen empresario. Y finalmente revisaremos algunos conceptos centrales de una buena gestión empresarial. Nuestro primer módulo nos va a llevar a entender la empresa, el empresario y el progreso social. Comenzamos con algunas ideas iniciales. Al hablar de empresa, hay tres conceptos esenciales que la definen. En primer lugar, hay un acto de emprendimiento. Emprender significa crear, significa desarrollar. Detrás del emprender hay una acción que evidentemente conlleva riesgos. ¿Qué son riesgos? Riesgos son resultados no seguros. En segundo lugar, detrás de toda empresa hay una organización. Por organización vamos a entender un espacio colectivo, una comunidad. Más adelante voy a desarrollar una comunidad de personas. En este sentido, detrás de la empresa siempre hay una intencionalidad de aunar voluntades. En la medida que no se logre lo anterior, difícilmente se van a llegar a los resultados que la empresa pretende lograr. En tercer lugar, detrás de toda empresa está la intención de continuar. Una empresa busca mantenerse en el tiempo, para lo cual requiere crear valor. Valor es distinto a generar un margen o tener una rentabilidad. Rentabilidad es un resultado asociado a una inversión. Margen es un resultado en un determinado momento del tiempo. Valor es un resultado en una perspectiva de tiempo. Una empresa entonces requiere emprender, tiene detrás una organización y busca continuar en el tiempo. ¿Qué es una empresa? Hay diferentes formas de definirla. Quizás lo más importante es que la respuesta va a ser distinta dependiendo de la concepción que el empresario o emprendedor tenga de ella. Una primera aproximación, si se quiere común, por algunos llamada reduccionista, invita a considerar la empresa como una organización capaz de transformar recursos de diferentes dimensiones en un resultado traducido en utilidades. Estos recursos son humanos, físicos, tecnológicos, informacionales, recursos también de dirección, capacidad ejecutiva, nivel profesional. Todos estos puestos a disposición de una organización con el objeto de lograr y obtener una utilidad. Una concepción reduccionista, si se quiere, común. Quiero contrastar esta visión de empresa con una visión mucho más integral, una visión que podríamos denominar global de empresa. Esta es una visión que está extraída de las ideas del profesor Domenech Melé del IES. El profesor Melé dice en uno de sus libros, la empresa es una comunidad de personas que mediante trabajo solidario, aplicado sobre unos recursos, trata de aportar a la sociedad productos y servicios con valor.
analicemos con un poco más de detalle esta definición. En primer lugar, detrás de toda empresa hay una comunidad. Comunidad significa comunio, un interés común. No es una comunidad cualquiera, es una comunidad de personas. En el centro de la empresa está el ser humano, la persona y su trabajo. Personas que trabajan no de cualquier forma, trabajo solidario, trabajo colaborativo, no trabajo competitivo como muchas veces se le presenta. Trabajo puesto a disposición de una sociedad por medio del cual, ¿no es cierto?, trabajando y aplicando ese trabajo sobre recursos, se trata de aportar cosas que la sociedad valore y que en definitiva le beneficie. ¿Cuál va a ser el resultado final de todo lo anterior? Un valor económico creado. Este concepto lo vamos a desarrollar más adelante. La consecuencia final de un buen quehacer empresarial es la obtención de las utilidades empresariales y no la razón de ser de la actividad empresarial. En esta parte hemos visto los siguientes conceptos centrales. Hablar de empresa es hablar de emprender. Y emprender es un acto de crear. Como todo proceso creativo, conlleva riesgos. En segundo lugar, una concepción más integral y global de empresa nos sugiere mirarla como una comunidad de personas. En este sentido, detrás de cualquier empresa va a estar la imperiosa necesidad de aunar voluntades para cumplir un rol y un objetivo. El fin último de la actividad empresarial es continuar en el tiempo, es mantenerse progresando continuamente. Este propósito de continuidad es el que separa lo que es una empresa de lo que es un mero negocio. Finalmente, la concepción de empresa que un empresario o emprendedor tenga va a determinar cómo la dirija, cómo la mire, cómo la organice, cómo la desarrolle. ¿Cuál es su concepción de empresa? ¿Qué aporta una buena empresa a su entorno? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Solo se preocupa de ganar dinero? Estas preguntas las vamos a responder en la siguiente sección de esta parte de nuestro curso. En la sección anterior revisamos la empresa y su definición. En esta sección vamos a revisar cuál es el aporte que una empresa tiene al progreso social. En primer lugar, digamos que son tres los elementos constitutivos esenciales de la actividad empresarial. Personas. No cabe ninguna duda que en el centro y en el corazón de la actividad empresarial está la persona y su trabajo. En segundo lugar, los objetivos, que representan el propósito y fin último para el cual se desarrolla una empresa. Y en tercer lugar, recursos, que constituyen los medios para que esas personas logren los objetivos que la empresa necesita. ¿Qué objetivos tiene una empresa? En estricto orden de importancia, los objetivos van mucho más allá que la mera obtención de ganancias. Estas últimas son una consecuencia del verdadero trabajo y gestión empresarial. ¿Cuáles son entonces estos objetivos? Primero hay que señalar que el más importante de estos lo constituye la continuidad y permanencia en el tiempo. La razón de ser de una empresa va a estar en poder continuar, mantenerse, por tanto desarrollarse y crecer. En segundo lugar, el crecimiento. El crecimiento hay que entenderlo como el progreso, crecimiento de sus resultados, de su quehacer, de su ámbito. En tercer lugar, la rentabilidad. Consecuencia de lo anterior es la obtención de rentabilidades producto de la actividad empresarial. En este sentido, el número 1 es la esencia, el número 2, crecimiento, es un requisito. El número 3 es el resultado final de una buena gestión empresarial.
Hablemos de las utilidades empresariales. En un mercado competitivo, las utilidades empresariales son mucho más que solo un resultado económico que la empresa obtiene. Hoy día, y desde siempre, se le cuestiona su validez. Sin embargo, hablar de utilidades es hablar de muchos otros elementos que una empresa produce, hace y aporta. Hay 5 formas distintas para poder interpretar lo que son las utilidades empresariales en un mercado competitivo. En primer lugar, las utilidades empresariales pueden verse como un indicador de preferencias personales. Solo una empresa que obtiene utilidades captura y capta la atención y la preferencia de sus clientes y de las personas de un determinado entorno. En segundo lugar, las utilidades empresariales son un medio para poder financiar el crecimiento y el desarrollo de una empresa. Sin utilidades, difícilmente se puede financiar de forma sana un proceso de crecimiento. En este sentido, es que las utilidades son fundamentales para poder permitirle a la empresa continuar en el tiempo. En tercer lugar, una forma de financiar también el desarrollo de una empresa es con nuevos inversionistas. Solo una empresa que es capaz de obtener utilidades puede atraer y captar la atención de inversionistas. Es en definitiva una forma de mostrarle al público en general que esta empresa es atractiva y por lo tanto es una invitación a poder invertir en ella. En cuarto lugar, y muy relacionado con el primero, las utilidades empresariales constituyen un indicador del desempeño empresarial. En un mercado competitivo, solo una empresa que le va bien en términos de utilidades, uno puede decir que está cumpliendo un desempeño que se espera que cumpla dentro del entorno en el cual ella se encuentra inserta. Y finalmente, como sabemos que una sociedad se desarrolla sobre la base del crecimiento y de la competitividad de las empresas que participan en ella, las utilidades empresariales también pueden leerse como un incentivo a la creación de nuevas empresas y de nuevos emprendedores en una cierta sociedad. ¿Pero aporta una empresa al progreso social? ¿O realmente el fruto de su trabajo solamente se lo queda a ella? El aporte al progreso social se puede leer desde diferentes dimensiones. Primero, satisfaciendo necesidades que la gente, que la población tiene. Nadie mejor que una empresa es capaz de satisfacer esas necesidades. Esto evidentemente genera la necesidad de estar no solo atento, sino que ser capaz de leer lo que la población necesita, lo que los clientes quieren y poder transformarlos en una oferta que permita satisfacer dichas necesidades. En segundo lugar, el aporte al progreso social también se lleva adelante a través de la creación de empleo, de buenos y dignos empleos. Solo una empresa es capaz de poder soportar la necesidad de empleo que requiere una sociedad. En tercer lugar, es un agente de desarrollo social y local. No en vano, muchos entornos, muchas comunidades se han desarrollado de manera importante sobre la base del aporte de distintas empresas que participan de esa zona. Proyectos educativos, culturales, artísticos, apoyo a la comunidad, están todos dentro del ámbito en el cual una empresa también aporta al progreso social. Cuarto, crea riqueza. Sobre todo, ¿no es cierto?, mirando cuál es la cantidad de definiciones que hay para una riqueza, sin lugar a dudas, para una empresa y para una sociedad, la principal fuente de riqueza está en aquella que es capaz de generar sus propios habitantes, sus propios miembros, sus propios participantes. La empresa crea riqueza y es un cuarto aporte al desarrollo social. Es un agente de desarrollo tecnológico, es un agente de cambio cultural, es una muy buena forma de contribuir al desarrollo humano, al desarrollo de la sociedad en la cual ella se encuentra inserta. Por tanto, hablar de empresa es también hablar de una organización que es capaz de colaborar y contribuir en el progreso social. En esta segunda sección hemos revisado lo que significan las utilidades empresariales, lo que es el objetivo de la empresa y lo que es el aporte al progreso social. Las principales ideas que revisamos fueron las siguientes. La empresa es un actor social, con un rol social que todo país, toda sociedad, toda comunidad requiere.
tiene valor y tiene un rol en los tiempos actuales, el cual resulta insustituible para el desarrollo de una sociedad. En segundo lugar, para que algo pueda denominarse empresa, debe estar conformado por personas, debe tener un propósito común y debe contar con recursos al servicio de lo anterior. La finalidad última de una empresa es permanecer en el tiempo, es continuar, es progresar, es desarrollarse y ser rentable. Esto último como consecuencia de todo lo anterior. Finalmente, en un mercado competitivo, las utilidades tienen un rol social y son un indicador de lo bien o mal que lo hace una empresa. Lo quiero invitar, ahora que hemos terminado la parte 1, a desarrollar la siguiente actividad. Ella le permitirá reflexionar acerca de su concepción de empresa y del aporte que usted percibe que su empresa está generando al desarrollo y al progreso en su entorno social, local y comunitario. Desarróllela y reflexione. En esta segunda parte lo quiero invitar a que revisemos qué hace un empresario o un emprendedor y qué requisitos se necesitan para ser un buen empresario o un buen emprendedor. Comencemos por el trabajo del empresario. El trabajo de un empresario o de un emprendedor es crear, hacer progresar y desarrollar una empresa. Crearla es fundarla, hacer que viva. Hacerla progresar es hacerla crecer, desarrollarla va más allá que el mero crecimiento. Por tanto, encontramos que en el trabajo del empresario van a estar siempre estos tres conceptos fundamentales: creación, crecimiento y desarrollo. ¿Qué actividades específicas constituyen el quehacer empresarial tendiente a crear, hacer crecer y desarrollar una empresa? Son 4 los principales aspectos que constituyen la esencia del trabajo empresarial. En primer lugar, detectar necesidades y buscar la forma de satisfacerlas. Como vamos a ver más adelante, si hay algo en lo cual un empresario o emprendedor requiere ser experto, es en su cliente. Esto significa estar atento a las necesidades que tiene, la evolución que ellas tienen, detectarlas. Pero no solo detectarlas, también requiere darle una solución concreta traducido en un producto, un servicio o algo que permita satisfacer dicha necesidad. En segundo lugar, un empresario o emprendedor requiere comercializar la oferta que definió. Notar que dice comercializarla y no venderla. La venta es un acto transaccional. Está referida a un acto en un momento del tiempo. Es la entrega de una oferta o de un servicio a cambio de un pago. La comercialización va mucho más allá que una mera venta. Requiere vender una vez, vender otra y seguir vendiendo, ojalá por siempre. Esto invita a que comercializar siempre va aparejado a un acto de servicio, de relación, de postventa, de relación con el cliente. No solo el mercado y el cliente constituye la esencia del trabajo de un empresario. Todo lo anterior requiere financiarse, requiere hacerse realidad. El financiar las operaciones, el desarrollar las actividades necesarias para hacer posible la entrega de esta oferta, constituye el tercer punto que habla de la actividad y el trabajo de un empresario. Finalmente, la empresa, ya vimos, está conformada en su esencia por personas. Por tanto, organizar la convivencia, dirigir equipos y aunar voluntades es el cuarto y último elemento que constituye la base fundamental de la actividad empresarial. Crear, crecer, desarrollar, para lo cual detectar necesidades y su forma de solucionarlas, comercializar, financiar y organizar convivencia constituyen la base de la labor del empresario. Ya se puede apreciar que por definición el trabajo de un empresario o un emprendedor es no rutinario, esencialmente cambiante, es sorpresivo de todos los días. Está muy conectado al entorno y a su mercado. Es un trabajo más que específico, requiere de visión global,
Se habla de visión de persona de vértice, aquella que es capaz de dirigir procesos organizacionales integradamente, siempre con una inspiración basada en el futuro que desea, en la posición que desea construir. Hemos revisado los aspectos fundamentales que constituyen el trabajo del empresario y del emprendedor. Hemos destacado en esta sección que el trabajo de un empresario y de un emprendedor es hacer empresa. Dijimos que hacer empresa es crearla, hacerla progresar y desarrollarla. Esto es lo que la llevará, en definitiva, a transformarse en una empresa sustentable a lo largo del tiempo. En segundo lugar, dijimos también que la actividad de un empresario se compone de 4 aspectos fundamentales. Definir necesidades, lo que supone especializarse en su cliente; comercializarla, un concepto que dijimos va más allá que una mera venta; financiarla, atraer recursos financieros de forma tal de poder materializar lo que la empresa quiere desarrollar; y finalmente, organizar la convivencia interna entre los distintos miembros del equipo de trabajo, de manera tal de que, traducida esta convivencia en encargos concretos, la organización como un todo puede alcanzar los fines que como empresa se plantean. Dado lo anterior, dado que es un trabajo que tiene una cierta complejidad, como se puede apreciar, ¿qué se requiere para ser un empresario o un emprendedor exitoso? ¿Es solo intuición? ¿Se requiere preparación? ¿Se nace o se hace un empresario y un emprendedor a lo largo del tiempo? En la siguiente sección revisaremos todas estas interrogantes. En la sección anterior revisamos el trabajo de un empresario o de un emprendedor. ¿Lo puede hacer cualquier persona? ¿Se requiere alguna preparación para ello? En esta sección quiero invitarlos a que revisemos cuáles son los requisitos para ser un buen empresario o un buen emprendedor. Si dijimos que el trabajo de un empresario es crear, hacer crecer y desarrollar empresas, ¿hay características especiales que se necesita tener para ser un buen empresario o emprendedor? ¿Hay algún conocimiento involucrado que pueda intentar adquirir o en el cual pueda formarme para realizar esta labor? ¿O es solo una mera intuición? Seguramente usted, como muchas personas, conocen a otros que sin tener preparación previa han logrado crear y desarrollar una empresa. Esto último lleva a que para muchos hacer empresa o desarrollar empresas sea una actividad que no requiere más compañía que la suerte o que la buena intuición. La realidad muestra otra cosa. Cuando uno se pregunta qué requisitos se requiere para ser un buen empresario o un buen emprendedor, hay 4 que conviene destacar. Hay un conjunto de características personales que se requiere desarrollar. Conocimientos y experiencias son deseables también en este tema. Educación formal en dirección de empresas y un comportamiento ético intachable. Revisemos cada uno de ellos con mayor atención. Hay un conjunto de características personales, quizás muchas de las cuales no vienen adquiridas en el nacimiento. La buena noticia es que se pueden desarrollar. ¿Cuáles son las principales que un buen empresario o un buen emprendedor debe tener? En primer lugar, ser asertivo. Asertividad significa contar con la capacidad para comunicar sus ideas con claridad. Se trata de tener una capacidad por medio de la cual se haga entender y que el resto entienda lo que usted quiere o desea desarrollar. La asertividad se manifiesta tanto en lo oral como en lo escrito, como en la capacidad de poder presentar sus ideas. Esto involucra una serie de aspectos que un buen emprendedor, un buen empresario debe de preocuparse. Saber hablar, saber exponer, poder expresarse con claridad. En segundo lugar, la capacidad de aunar voluntades, de buscar centros de convergencia, de no ser una persona que diverja
o que separe opiniones del resto, que tenga capacidad para convocar, para sintetizar, para invitar, para unar voluntades. Es una capacidad que se puede conscientemente desarrollar. En tercer lugar, un buen emprendedor o empresario debe ser una persona inspiradora, una persona que se apasione con lo que es su empresa y que sea capaz de proyectar esta inspiración y esta pasión hacia todos quienes conforman su grupo de trabajo. Cuarto, una gran capacidad de ejecución, capacidad de hacer, capacidad de realizar. No basta en una empresa con tener buenas ideas, se trata de poder llevarlas a cabo y de traducirlas en realidad. Finalmente, resiliencia, como aquella capacidad que todo buen empresario y emprendedor tiene, entendida como el poder sobreponerse ante fracasos, situaciones difíciles o definitivamente cosas que no salen como uno las tenía previstas. Un buen empresario, un buen emprendedor es el que se levanta, el que desde el fracaso o desde la adversidad es capaz de retomar su rumbo, quizás con más motivación y con más ganas con el cual partió la primera vez que lo intentó. La buena noticia es que estas capacidades y características personales se pueden desarrollar. Decíamos que un buen empresario o emprendedor requiere conocimiento y experiencia. Partiendo por conocimiento y experiencia en su empresa, en su negocio, en la actividad que va a desarrollar la empresa. Ninguna buena empresa se construye a partir de un empresario o de un emprendedor que no tiene por lo menos algún grado de experiencia en el sector, en el tipo de negocio que va a desarrollar. Muchas veces me han preguntado ¿en qué tengo que especializarme para ser un buen empresario o un buen emprendedor? La respuesta para todos es la misma: especialícese en su cliente. La segunda característica en cuanto a conocimiento y experiencia que se requiere para formar una buena empresa y poder ser un buen emprendedor o empresario es ser experto en su cliente. Ser experto en quién es, en cómo compra, en qué necesidades tiene, en cómo lo hace, qué busca, qué pretende satisfacer. Transfórmese en un experto en su cliente. El común denominador de los negocios son las cifras. Un conjunto de cifras habla más que 1000 palabras. La tercera característica en cuanto a conocimiento requerido de un empresario o un emprendedor es que éste se sienta familiarizado con las cifras, que las conozca con profundidad. Cuando un empresario conoce sus cifras, nadie le va a poder decir una cosa por otra. Los negocios, las empresas se conocen desde las cifras. Entrénese, familiarícese, estudie, aprenda las cifras. Cuarto, profundo conocedor de los factores críticos de su negocio, de su empresa. Si usted se hace la pregunta, ¿qué es importante en mi empresa?, probablemente va a ser una larga lista de elementos que prácticamente van a conformar todo lo que ocurre en su empresa o negocio. Los factores críticos son aquellas palancas claves que en definitiva transforman una situación a otro estado mejor. La buena noticia es que no son muchas, son críticas. Identifíquelas, reconózcalas, cuídelas, estúdielas, conózcalas en profundidad. ¿Se requiere formación para ser un buen empresario o emprendedor? La respuesta indiscutiblemente es sí. La educación formal en gestión de empresas es definitivamente un aspecto clave para ser un buen emprendedor o empresario. ¿Educación formal en qué? En modelos de pensamiento. Toda la administración de empresas se sustenta sobre la base de modelos de pensamiento para dirigir. Los modelos son simplificaciones de realidades que habitualmente son más complejas. Se caracterizan porque dan solución a problemas específicos. No requieren de aceptación universal. Son sus modelos. Estudie modelos, buenos modelos para dirigir. Técnicas de gestión de empresas. Hay muchas técnicas que le van a ayudar a poder encontrar buenas soluciones. Técnicas para evaluar financieramente proyectos, técnicas para administrar inventarios,
técnicas para desarrollar planes de marketing, técnicas de gestión. Se estudian, se aprenden, se pueden aplicar. Desarrolla una visión de largo plazo, una visión que vaya más allá de ver los detalles y los aspectos puntuales y específicos de su negocio hoy. Un buen empresario o emprendedor siempre tiene una visión de globalidad, de integridad, de persona de vértice. Finalmente, la cuarta característica que dijimos, un buen empresario o emprendedor tiene un comportamiento ético intachable. Cuando hablamos de comportamiento ético, estamos refiriéndonos a un comportamiento que por sobre todo privilegia y respeta a la persona que trabaja, independientemente de su condición social, independientemente del cargo que tiene, de lo que gana. El otro merece mi respeto porque es tan persona como yo. Y además está decir que en una empresa en donde el elemento central, consubstancial de la esencia es la persona que trabaja, el comportamiento ético intachable es definitivamente uno de los requisitos para ser un buen emprendedor exitoso. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en varios temas que hay que tener en cuenta. Primero, un empresario o un emprendedor es mucho más que un empresario o un emprendedor. Es un modelo de conducta para el que está trabajando en una empresa. Cultive su conducta. Muchos lo van a estar mirando, muchos lo van a querer emular. En segundo lugar, el valor de la persona en su código de valores debe estar siempre en el centro. No hay buenos empresarios ni buenos emprendedores que no entienden que la empresa es una realidad humana conformada por personas y esas personas son las que en definitiva hacen realidad el producto que la empresa quiere construir. Valore a la persona, respétela, póngala en el centro de su organización. Tercero, intencionalidad e imparcialidad. Dos principios, dos elementos claves en lo que es ética de negocio. Las acciones son éticas o no éticas, no por las consecuencias observables de la misma, sino por la intencionalidad del que está decidiendo. Intención recta es un requisito fundamental para ser un buen empresario o emprendedor. Imparcialidad. No le haga a otro lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Una norma de conducta simple que le ayudará a actuar bien. Finalmente, virtudes al servicio de la empresa y de su gente. En esta sección hemos revisado que para ser un buen empresario o emprendedor se requiere algo más que intuición. Se requieren conocimientos concretos que le permite dirigir bien o no dirigir bien. Para emprender, dijimos, y dirigir empresas, hay conocimientos y habilidades. No es solo intuición, es necesario formación. Principalmente son 4 los requisitos que revisamos. Características personales que se pueden desarrollar, conocimientos y experiencia en el negocio, en su cliente, en su sector. Educación formal para poder adquirir una serie de conocimientos, modelos, técnicas que le van a ayudar a dirigir mejor y un comportamiento ético intachable como un requisito fundamental que sitúa a la persona en el centro de la empresa y que le permite poder dirigirla de mejor manera. Para ello, la educación formal en negocios, la preparación que usted pueda tener, los estudios que pueda hacer, son materias fundamentales para efectos de poder desarrollar estos conocimientos específicos. Hemos visto que un buen empresario o emprendedor se construye y se cultiva, y que la administración de empresas y la educación formal aporta. ¿Cuáles son los conocimientos esenciales para dirigir bien? Este tema será materia de la siguiente parte de nuestro módulo. Una brecha es una distancia que hay entre un estado deseado y una situación real. Lo invito a que desarrolle la actividad de la parte 2. Esta actividad le ayudará a usted a establecer las brechas que usted cree que tiene entre sus cualidades actuales y aquellas requeridas para ser un buen empresario o emprendedor. Desarróllelas, reflexione y construye un plan de formación y de cierre de brechas. En la sección anterior comenzamos a revisar algunas buenas prácticas de dirección.
En esta sección vamos a revisar otros dos términos y otros dos conceptos que son fundamentales para tener una buena gestión de la empresa. Me refiero al crecimiento sustentable y al logro a través del desarrollo de ventajas competitivas. ¿Necesita una empresa crecer? ¿Qué significa crecer? ¿Qué diferencia tiene con engordar? Se llama engordar en el ambiente empresarial a aquella empresa cuya única motivación es aumentar sus ventas. Me atrevería a decir casi a costa de cualquier cosa. Un proceso de crecimiento es mucho más que un mero proceso de aumentar ventas. Crecer es una necesidad, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Por supuesto que una empresa necesita crecer. En el mundo de hoy, el que no crece, decrece. El que no mejora, desmejora. Pero hagamos un buen crecimiento. Un crecimiento que podemos denominar responsable, un crecimiento sano. ¿Qué características tiene un crecimiento sano? Fundamentalmente tiene dos características: sostenibilidad del mismo y sustentabilidad del mismo. Un crecimiento es sostenible si es capaz de generar buenos resultados en la empresa que crece. Solo la generación de buenos resultados económicos permite continuar el proceso de crecimiento y legitimar este proceso. ¿Es lo mismo que un crecimiento sustentable? No, no es lo mismo. La sustentabilidad va más allá que el solo resultado económico. Cuando uno habla de un crecimiento sustentable, sin lugar a dudas que es un crecimiento que busca responder a una demanda, satisfacer esa demanda. En este sentido, aumentar el tamaño de operación del negocio. Sin embargo, ese aumento en el tamaño del negocio no es posible si no va acompañado de un adecuado programa de inversiones que permita que esa mayor demanda sea satisfecha de buena forma, si no va acompañado de contar con las personas adecuadas, con las preparaciones adecuadas, con el nivel de competencias adecuada, que permita entregar verdaderamente la esencia de la empresa independientemente de tener un tamaño mayor, y si no va acompañado con los debidos sistemas de apoyo, sistemas de dirección, sistemas de soporte, que permiten a esta empresa mantenerla desarrollándose de forma sana. Pero no solo esto, un crecimiento sustentable es un crecimiento que se produce en armonía con el medio ambiente, en armonía con el desarrollo social y local de la comunidad dentro de la cual se encuentra inserta la empresa. Por tanto, crecer es una responsabilidad. Satisfacer nuevas demandas acompañada con inversiones, personas, sistemas de apoyo, en armonía con el entorno, con la comunidad, con el medio local en donde se encuentra la empresa inserta. No hay forma de desarrollar una empresa, por tanto de hacerla crecer, si esta empresa no es capaz de desarrollar ventajas competitivas. Dos aclaraciones. Ventajas para competir, no ventajas comparativas, como habitualmente se le llama en la jerga popular. Se trata de desarrollar ventajas que permitan ser únicos, competir mejor. En segundo lugar, detrás de la ventaja competitiva está la respuesta a la pregunta: ¿por qué un cliente me prefiere? ¿Por qué me va a seguir prefiriendo? Si una empresa no tiene una respuesta clara y nítida a esa pregunta, su desarrollo, su posible éxito será una casualidad. ¿Qué es una ventaja competitiva? ¿Es un atributo o un conjunto de ellos que diferencia a la empresa, la desmarca, la hace única, la separa de sus competidores? Es distinto, construye un espacio único que le es propio, diferente al de otros. En segundo lugar, ese espacio único que se construye es un espacio que es valorado. ¿Por quién? Por el cliente. Es valioso para él. Una ventaja es valiosa en la medida que induzca preferencia del cliente y genere disposición a poder
desde el punto de vista de ese cliente, retribuir económicamente por esa diferencia que está siendo entregada por la empresa. Tercero, es un atributo valioso, pero que al cliente le llega, lo percibe, lo puede saborear, se hace realidad en su diario vivir, en su cotidianeidad. Las ventajas competitivas, el cliente debe vivirlas. No son definiciones teóricas ni el reflejo de un deseo sobre lo que quiero entregar. Es entrega efectiva en beneficio del cliente. Son ventajas de calidad, requieren sustentarse en el tiempo. Esto es, la capacidad de la misma de poder proyectar los beneficios que ella genera de forma consistente y sana a lo largo del tiempo. Si una empresa no es capaz de definir ventajas competitivas, no es capaz de lograrlas, de hacerla realidad, hipoteca su éxito, hace que su futuro sea una casualidad y no construye una empresa sana y menos sustentable y sostenible en el tiempo. Hemos terminado de revisar principales aspectos que constituyen a las empresas exitosas. En esta segunda sección hemos dicho que un negocio sin ventaja es efímero. Una empresa sin ventaja no puede ser exitosa. Y esa ventaja tiene un nombre, competitiva. Se trata de competir mejor entregando atributos que el cliente valore, que le lleguen y que sean sostenibles y consistentes en el tiempo. Dijimos que el crecimiento no es la panacea. El crecimiento requiere responsabilidad. El crecimiento necesario es un crecimiento sano. Un crecimiento sano es un crecimiento sostenible, capaz de generar resultados económicos, pero al mismo tiempo sustentable. Es un crecimiento que armoniza demanda con inversiones, con personas, con sistemas de apoyo, en un contexto de armonía con las comunidades, con el medio ambiente, con los grupos de referencia. Una vez definida la ventaja, recuerde, el desafío es lograrla, es hacerla realidad. Así hemos llegado al término de este módulo, Ser empresario y la gestión de empresas. A lo largo del mismo hemos revisado 3 grandes partes. La primera de ellas nos situó en la empresa y el progreso social para entender lo que es una empresa y cómo aporta al desarrollo social y local. En la segunda parte hablamos de lo que hace un empresario o un emprendedor y de las cualidades y requisitos que son necesarios desarrollar para efectos de poder formarse bien. Finalmente, la tercera parte nos permitió revisar algunas de las buenas prácticas que un buen empresario o emprendedor desarrolla para tener una gestión exitosa. Le agradezco el que haya participado en este módulo y le deseo mucha suerte en el desarrollo de su empresa en el tiempo.